Empezamos www.hora60.com, pasaba con nosotros concejal de José Paz, ahora damos vuelta a la página, nos metemos de lleno en Malvinas Argentinas, nos acompaña en el estudio Marcelo Caraballo, vino a conversar con nosotros, gracias por venir, concejal del distrito. No, gracias por la invitación. A ver, antes de hablar de lleno de temas varios que tenemos en agenda, reflexión de la jornada de hoy, digo, jornada importante para creo que todos los argentinos. Hay una manifestación que creo que por lo menos del último tiempo es la que mayor consenso ha tenido, estamos hablando del rechazo al repudio al 2x1, te invito a compartir una reflexión al respecto. Mirá, la verdad que son estas horas que uno puede darse cuenta de que el pueblo se da cuenta de que algo puede hacer, ¿no? Y creo que hoy los senadores se dieron cuenta de que el pueblo iba por ese lado, que fue unánime, ¿no? Eso. Y el presidente no se quedó corto, se dio cuenta cómo venía la situación y también dio su mirada, ¿no? Pero me parece que el gran protagonista de hoy fue el pueblo, ¿no? Como hoy estaba mirando cómo se está expresando en toda la ciudad de Buenos Aires, con diferentes sectores, ¿no? Más allá de la política, si hay algo que pudo hacer la Corte que no pudo hacer el macrismo o todas las medidas en contra del pueblo, fue unir a todos los sectores en contra de una medida. ¿Le crees al gobierno cuando dice que no conocía esto, que respeta la independencia de los poderes, o crees que hay en el fondo alguna identificación respecto a lo que estableció la Corte? No, yo no le creo en lo más mínimo, no le creo en lo más mínimo y bueno, lo que hizo hoy es despegarse de esa decisión porque se dio cuenta que iba a ser cómplice de eso, ¿no? Pero en lo más mínimo le creo. Y el país, digo, por fuera de esta situación puntual, ¿cómo lo ve? Nosotros conversábamos hace algunos meses atrás, también aquí en este estudio, y vos realmente planteabas situaciones que te dolían más en lo personal, quizás hasta como ciudadano, que un análisis político, porque realmente veías a un país que iba camino a cierta preocupación generalizada. Digo, meses después, ¿sigue la misma línea de reflexión? Lo que pasa es que este gobierno no termina de arrancar mirando hacia el futuro, siempre tiene que estar mirando hacia el pasado para ni siquiera hablar del presente, ¿no? Lo vemos a diario en los barrios y con este blindaje mediático parecería ser que el gobierno es inmune a lo que está pasando, ¿no? Eso creo que cualquiera en los barrios tiene un vecino, un amigo, un conocido que se quedó sin trabajo. Y por otro lado, el presidente de la Nación sale a decir que se crearon puestos de calidad, ¿no? Y la verdad que estamos muy lejos de eso, ¿no? ¿Ves posibilidad que la gente los acompañe electoralmente en este proceso? ¿O ves ahí que quizá es más obligación del peronismo la necesidad de tener que rápidamente ordenarse para justamente poder atender la demanda de los ciudadanos? Y yo creo que el problema es del peronismo, ¿no? En su conjunto, el gobierno nacional creo que ninguna encuesta le da bien, ¿no? Y ahí es donde está el peronismo que tiene que salir a unificar criterios de diferentes candidatos. La verdad que espero que lleguemos a un buen puerto para de alguna manera ponerle frenos como el que hoy la sociedad le está poniendo a la Corte. Me parece algo razonable que el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria en su conjunto pueda hacer lo mismo, ¿no? A ver, me gustó eso, digo, el pueblo frena a la Corte, el peronismo tendrá que frenar al gobierno, ¿es esa la lectura? Y porque el peronismo es el pueblo. O sea, va en un tándem con eso, ¿no? Si el peronismo sabe entender, o sea, el peronismo a través de los años sabe entender que de la única forma que se puede cambiar la realidad es con el poder. Y el poder lo tiene el pueblo. Bueno, y pienso en el peronismo, en esta reconstrucción que tenemos hoy. Se habla de Scioli y Randazzo, digo, como los dos nombres propios. ¿Te gusta esta síntesis? Digo, ¿crees que son los dos nombres atinados para poder encontrar el resumen que necesita el peronismo para este momento? Sí, yo creo que son dos candidatos potables. Me gustaría que hayan más, ¿no?
y de alguna manera que hayan 4 o 5 y que lleguemos a una interna o no, pero que lleguemos con un consenso que el que gane tiene que conducir, que no nos pase como la elección anterior, ¿no? Y de los dos, estos que más resuenan, ¿hay alguno que te gusta más, que te seduce más? En lo personal, te lo pregunto sin responsabilidad política, ¿eh? No, yo en lo personal tengo un aprecio muy grande por Daniel Scioli, porque no se corrió 1 centímetro de lo que viene diciendo desde que arrancó en el 2003 con Néstor. Más allá que han querido pegarle por todos lados y él sigue fiel a lo que viene haciendo, ¿no? Tal es así que de la única manera que le pueden pegar o decir con algo es con alguna modelo, ¿no? Sí, a ver, es realmente por lo menos lo que está en situación ahora, ¿no? Y muchos dicen, resale a la luz esto porque los números realmente parecen prometedores. Pero por supuesto, quédate tranquilo que es así, no hay otra. Y bueno, también lo de Randazzo, que lo acompañan algunos sectores. Bueno, bienvenido sea para la unificación del PJ, ¿eh? Bueno, a mí la única duda que me queda es si uno de estos dos nombres propios pierde, va a acompañar al otro. Creo que ahí está el mayor interrogante. Tengo mis dudas sobre Randazzo, lo digo realmente y lo hago público. Yo no sé si Randazzo, si pierde en Encarna, se va a poner a disposición, ¿eh? Bueno, en realidad no sé si es Randazzo, pero sí los sectores que lo acompañan. Bueno, será ahí el interrogante también para hacer número político, ¿no? Creo que Randazzo por sí solo tampoco puede avanzar mucho. Me parece a mí que si no es Randazzo serán los actores que lo acompañan que acompañarán al que gane, ¿no? Coincido y realmente me parece que nos queda tiempo para elaborar ese análisis. Quiero charlar contigo respecto a una situación particular, obviamente yéndonos un poquito de este plano analítico de la política, contarle también a la gente lo que fue tu viaje a Malvinas. Me parece que podemos charlar de esto, como paréntesis entre lo nacional y lo municipal, porque una experiencia única, imagino, ¿no? La verdad que sí, una experiencia que no pensé poder vivirla. Esto nace porque cuando asumí como concejal empecé a trabajar en un proyecto para hacer un monumento para los excombatientes y tuve relación con muchos de ellos, más allá que lo hice ese proyecto porque creo en que a los veteranos viviendo en Malvinas que no tengan un monumento es algo medio paradójico, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso tuve mucho contacto. Yo tengo un hermano de clase 62 y 63 que estaban haciendo el servicio militar y por esas cosas de la vida no fueron a Malvinas, ¿no? Pero la guerra la vivimos en el seno de la familia, ¿no? Y bueno, y se dio que me invitaron un grupo de excombatientes y no lo dudé ni un segundo en acompañarlos, ¿no? Y la verdad que tuve un par de días pensando qué era lo que iba a hacer ahí, ¿no? Cuando sabía que acompañarlo a ellos era estar al lado de algo muy fuerte para ellos, ¿no? Más allá de lo que me pase a mí. O sea, ellos iban a vivir algo después de 35 años muy fuerte. Y de hecho fue así, ¿no? Fue así. La llegada a las islas no fue quizás lo que todos nos esperábamos, ¿no? ¿Por qué el recibimiento de los habitantes complicado? ¿Algo por ese estilo? Porque cuando uno llega a Malvinas, no llega a Puerto Argentino, llega a una base militar, ¿no? Donde es algo medio, uno quiere, me decían los excombatientes, yo quería besar el suelo y estábamos en una base militar inglesa, ¿no? Era medio complicado, aparte llegando a las islas ya te van avisando que no se puede sacar fotos y que, bueno, firmando declaraciones juradas que que uno no puede sacar una bandera argentina y un montón de cosas, ¿no? Que ya cuando llegamos era mucha tensión. Ya cuando salimos de la base ya, bueno, fue diferente.
Pero el gran momento fue cuando llegamos al cementerio de Darwin. ¿Qué sensación tuviste ahí? Mirá, el cementerio de Darwin está a unos 70 kilómetros de Puerto Argentino, ¿no? Y ya cuando uno está llegando a unos 2 o 3 kilómetros ya lo ve al cementerio, porque está en el medio de la nada. Y la verdad que son sensaciones muy... El cementerio es muy lindo, muy prolijito, pero está en el medio de la nada y ahí cuando llegamos, bueno, eh, 2 o 3 excombatientes se quebraron, empezaron a llorar y la verdad que yo viví algo que creo que ellos se trajeron de allá, algo para que todos los excombatientes vuelvan, pero vuelvan a visitar las islas para sacarse eso de la guerra. Porque ellos hoy tienen una oportunidad de hablar de Malvinas, ya no de la guerra. Ya desde otro lugar fueron a visitar un lugar que hace 35 años que estaban hablando de la guerra, de los compañeros muertos, y hoy quizás sanaron esa herida. Creo que los que vinieron de allá conmigo vinieron en ese sentido, creo que fue un viaje sanador para ellos. Dejaron la mochila allá. Sí, totalmente. Y la gente, digo, ¿te pudiste relacionar? Porque se habla mucho también de los habitantes de Malvinas. ¿Cómo fue el recibimiento? Primero, para los combatientes que te acompañaban a vos, o los que vos acompañaste, y segundo, para vos, que por ahí estabas ahí desde otro lugar. ¿Cómo fue eso? Sí, yo estaba desde otro lugar, pero con un sentimiento No, sin lugar a duda, a ver. importante. Lo que ¿no? voy es quizá... Porque aparte, perdóname, ¿no? Sí, dale. Si bien yo tengo 4 años menos que los excombatientes, pero soy contemporáneo de ellos. La guerra la he vivido en el continente, pero quizás vos sos más chico. Sí. No tenés recuerdo de eso, ¿no? Sí, no. Pero bueno, cuando llegamos ahí, el gran problema que hay en las islas son los kelper. No los ingleses que vinieron a trabajar ahí, sino los kelper que nos odian. Sinceramente nos odian porque nosotros fuimos los invasores. Te lo hacen notar. Sí, totalmente. Y en cada instante que uno cruce uno de ellos, nosotros salíamos en un grupo de 8 a caminar y salían las Land Rover a dar vuelta con las banderas inglesas. O sea, provocando, y eso nos dijeron que iba a pasar, ¿no? Fuimos a comer a un par de lugares y exactamente lo mismo. Te miran como que no quieren que vos estés ahí y te lo hacen sentir. Y en ese momento, digo, ¿desde qué lugar se para uno? Porque en definitiva es propio, digo, uno quizá no lo siente, o sí, digo, dependiendo de algún sentimiento muy personal, pero puede ser a la lectura a la inversa, que el invadido se sienta uno por esa camioneta con una bandera de otro país que ha venido a instalarse allí, ¿no? Sí, yo creo que tanto los excombatientes, como fuimos 3 personas, ¿no? Acompañando, teníamos claro el lugar que teníamos que ocupar ahí. O sea, sabíamos que teníamos toda la de perder. Porque, a ver, hay excombatientes que quizás tienen en el sentimiento, ¿no? Que las islas son nuestras, pero yo hoy lo puedo decir, las islas son nuestras desde el corazón. Cuando uno llega ahí, se da cuenta que las islas no son nuestras. Y todo lo que hagamos, cuando uno no se siente dueño de casa, no puede levantar la voz, ¿no? Y ahí sabíamos que si hacíamos algo de eso, íbamos a terminar presos. De hecho, nos fue a visitar la policía al lugar donde estábamos parando. En argumento de que habían visto por Facebook que algunos de nosotros, que estábamos ahí, nos hicieron juntar a todos, habíamos exhibido banderas argentinas en Facebook, como controlan todo. Sí, efectivamente nosotros nos sacamos bandera, pero no la subimos a ningún lado. Le dijimos que no, y bueno, nos dijo que tengamos cuidado porque habíamos firmado una declaración jurada
de que eso no se podía hacer y de que eso podía terminar en un juicio y presión, pero así, ¿eh? Cinematográfico. Digo, porque... Como te lo estoy contando, sucedió. Policía fue a la casa, había un argentino ahí que sabía hablar bien inglés, hizo de intérprete y no, habló con el policía que era escocés. No. Situación, a ver, Pero eso fue en la ciudad, en Puerto Argentino, ¿no? Después nosotros estuvimos 7 días y recorrimos la Bahía San Carlos, donde ahí, por las imágenes que vos te debes acordar, donde están los aviones bombardeando, sí. fuimos a ese lugar, está la bahía, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, después fuimos al Monte London, donde se libró la última batalla cuerpo a cuerpo en la historia de la guerra, ¿no? Porque después ya no hubo más guerra de ese tipo. Y estuvimos en lugares, en Ganso Verde, en todos los lugares donde fuimos, a cada lugar donde el grupo que fue de excombatiente estuvo apostado en la guerra. Fuimos al lugar de todos. muy interesante. Caminamos en el medio de la nada 5 horas para llegar a lugares. No, fue... ¿Lo volverías a hacer o quizá en el análisis a posteriori, digo, que haces cuando te encontrás nuevamente en el continente, tenés tanta rareza por todo esto que viviste que decís, la verdad que me quedo con esta experiencia y no vuelvo porque no lo resisto? Mirá, ya me hicieron esa pregunta. Yo dije, hoy, de la única manera que pueda volver es ir al cementerio de Darwin. Y después volvería a las islas, si en algún momento de la historia estén en nuestro poder, nada más. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Lo recomendás, digo, como visita, no sé si turística, porque es muy sensible, pero histórica, digo, como ese lugar que vos decís, mirá, la verdad que si tenés que ir a un lugar, gestionate, o si tenés posibilidad cualquiera, gestionate Malvinas, porque, o no? Yo creo que es un lugar para conocerlo. Como también dije, es un lugar para conocerlo, no para vivir. Estuvimos 7 días y los 7 días, si no llovía a la mañana, llovía a la tarde o a la noche y el viento y frío, y me hice millones de preguntas, ¿no? Cómo algunos excombatientes tuvieron 72 días apostados en el medio de la nada con ese frío. La verdad que no se puede vivir ahí, salvo que estén viviendo como viven los Kelper ahí, subvencionados con todo. Entonces, bueno, viven en un lugar que no es la realidad para trabajar, para nada. Es algo... Pero bueno, a los excombatientes sí, yo les recomiendo que vayan para sacarse esa mochila que vienen llevando a través de los años. Hoy ya gente grande, que uno lo sigue viendo todavía vestido con ropa de combate y hablando de la guerra que quizás ni siquiera quisieron estar. Entonces, es bueno que vayan para tener una segunda mirada, ¿no? La última respecto al tema, porque quiero hablar de Malvinas Argentina, bueno. municipio. ¿Te cambió la percepción o la dimensión que tenías vos de la guerra? Digo, que te tocó vivir, decías antes, del continente. Quizá ahora llegás, hiciste estos kilómetros en el medio de la nada, estas horas, este clima. ¿Te hizo el clic de lo que se puede haber vivido hace 35 años? Sí, lo que me hizo el clic es de ver al excombatiente con otros ojos, una mirada diferente, no de la guerra, porque la guerra es una guerra, pero sí de la gente que fue a la guerra. La mirada, porque yo al menos veía al veterano de Malvinas como un chico que lo llevaron a la guerra, ¿no? Y creo que tenían 18 años, tenían 19, y ahí se hicieron grandes, porque ahí se hicieron grandes, y la verdad que defendieron la patria sin haber tenido la posibilidad de decir que no, ¿no? Y eso a veces, por ahí la otra vuelta hubo
menciones de algunos personajes que para mí totalmente fuera de lugar. Bueno, es importante poder transmitir esta experiencia que te ha tocado vivir. Totalmente. Por eso quería hacer el paréntesis. Bueno, y para terminar, sí, ¿no? Sí, dale. Eternamente agradecido con los veteranos que me invitaron, ¿no? Qué gesto, ¿no? Digo, Es un gesto importante, porque la verdad que muchos de mis colegas, ¿no? Dijeron, qué suerte que tuviste de poder ir a las islas, ¿no? Y la verdad que sí, yo estoy eternamente agradecido con ellos, porque una oportunidad de esta, al menos a mí no se me va a dar otra vez, y quizás a otro compañero tampoco. Y la verdad que se los agradecí uno por uno a ellos, ¿no? ¿La estatua, digo, el monumento, Y viene vamos- encaminado, digo, para volver un poquito a Malvinas Argentina, o eso todavía está? Porque yo no sabía ese dato. Es irónico que el distrito que se llama Malvinas Argentina no tenga Bueno. un monumento por lo menos a los combatientes o excombatientes. Calculo que habrá vecinos, ¿no? También. ¿Hay algún vecino que viva en el distrito? Digo, por lo que fue esta separación de General Sarmiento, quedaron distribuidos en otros lugares. Hay excombatientes, inclusive caídos, que vivían en Malvinas. Sí, Bien. sí. Malvinas, hay centros de veteranos de Malvinas, pero bueno, por esas cosas de la vida, después de 20 años, no solo no tenían un monumento, sino que no tenían el reconocimiento, a través, bueno, de que Leonardini asumió, tomó un compromiso con ellos, y el 2 de abril pasado se inauguró la Plaza 2 de Abril, se reinauguró una plaza que era un campo. Hoy es una plaza donde los excombatientes tienen un lugar, y espero que muy pronto tengan su monumento, ¿no? Que es obviamente lo que falta para hacer el tilde al tema. Digo. Tal cual. Que el intendente se comprometió con los excombatientes en hacerlo, le dijo simplemente que lo esperen. Y a ver, todos sabemos que no es algo muy difícil de lograr. No, tal cual, pero sí para los excombatientes eso es muy importante. Sin lugar a duda. Malvinas en términos generales, ¿cómo viene? Porque vos hace la charla que teníamos anteriormente, hace algunos meses, nos decías el cambio verdadero se hizo acá, digo, este es el cambio que la gente necesita. ¿Se está profundizando eso? ¿Cambia respecto al año electoral? Digo, ¿cómo viene lo que tiene que ver con la diaria de Malvinas? Mirá, yo lo que sí estoy viendo en Malvinas que se ha madurado en un montón de temas, ¿no? Hoy la política partidaria, la verdad que está apoyando al intendente, inclusive hasta los ex carilinistas, ¿no? Porque ven que en realidad hay un cambio primero generacional, ¿no? Y después hay un montón de obras que se están haciendo y que no son obras de campaña, son obras realmente que van a producir un cambio de verdad en Malvinas. Como por ejemplo el hospital veterinario que ya se comenzó, ¿no? Que votamos nosotros el año pasado y ya se comenzó. Espero que este año se termine. Y un montón de obras, ¿no? Un montón de obras que se están haciendo. Son importantes más allá de esta gestión, digo, quedarían ya. Pero por eso digo, es más allá de un pavimento por una campaña, ¿no? Son obras hidráulicas, materia de seguridad, se hizo un montón de cosas que pide el vecino, ¿no? Ahora se van a empezar 2 polideportivos, o sea, realmente se está viendo que es el municipio de la familia, porque la familia está donde está el deporte, está en las plazas, y hay que darle seguridad, ¿no? Las mascotas las tiene la familia, hay un montón de cosas que la verdad que el intendente está haciendo y se nota cómo los vecinos acompañan ese cambio, ¿no? Es importante consolidarlo en esta elección, digo, ¿se considera eso desde lo político o tenemos que seguir gestionando y después es obviamente un valor agregado de lo que pase? Porque del otro lado también hay actores que esperan obviamente el momento eleccionario para también tener su campo, ¿no? Tal cual. Yo creo que lo que está haciendo Nardini en Malvinas, a la larga se va a ver en el resultado electoral. Eso
está claro, y los actores de la vereda de enfrente tendrán su posibilidad, ¿no? Pero creo que tanto el campo popular que hay en Malvinas, todo, está haciéndole llegar al vecino que el cambio de verdad vino para quedarse, ¿no? En Malvinas, ¿no? Hablabas de la situación generacional y el PRO, digo, a nivel provincial e incluso alguna línea nacional, reconocen Malvinas, digo, como un distrito interesante, algo que no es menor, que es el apellido, digo, que generacionalmente ya se vio desplazado, pero que hay otros actores, y que se ha dado una muestra de eso en la presentación fallida de la mesa de Cambiemos hace algunas semanas. ¿Se considera eso, digo, se tiene en cuenta? Te lo pregunto como integrante de la vida política y también como vecino del distrito, porque hay una estrategia del otro lado, digo, de presentar quizá el apellido que quizá tiene mayor conocimiento desde otro sentido generacional para un mano a mano con el intendente actual. Claro, claro. Yo creo que el vecino de Malvinas se da cuenta que mirar para atrás le va a hacer mucho mal al distrito, ¿no? Y esto lo digo porque quizás en el espacio de Cambiemos hay buena gente y que no necesitan traer el pasado, ¿no? Para conseguir un par de votos más. Eso creo que la misma gente de Cambiemos está luchando en contra de eso. Pero bueno, es parte de la política, ¿no? Pero sería más interesante el debate, digo, con gente nueva. Totalmente, lugar, ¿no? Digo, totalmente. Porque con gente nueva uno puede discutir cuestiones para el futuro. Con la gente vieja uno puede discutir solamente el poder. Solamente el poder. Y haciendo referencia a eso, lo único que le interesa es el poder, no el vecino de Malvinas. Porque después de 20 años se vienen a dar cuenta de que a Malvinas le falta cloacas, ¿no? Porque yo no puedo entender cómo un intendente o gente que estuvo relacionada al intendente anterior puede venir a hablar con un vecino a decirle por qué durante 20 años no pudimos avanzar 1 metro en cloaca o en agua corriente. El verdadero cambio, ¿no? Sí, en un distrito. Creo que eso es lo más complejo que tiene que afrontar, digo, lo que ha quedado de la gestión anterior. Pero también, digo, me parece que hay que analizar algo que no es menor, que este aspecto de cambio generacional y de juventud es un desafío complicado, porque, a ver, se encuentra uno con el rol de Nardini, joven, digo, asumiendo una intendencia, y uno puede interpretar que se juega casi todo desde lo político en una elección intermedia, digo, porque imagínate que para el afuera perder, y siempre obviamente cuando alguien cae en la política es más fácil cortar la leña del árbol, ¿no? Digo, y en ese juego ya se piensa en algún nombre propio importante, digo, alguna estrategia que ya han establecido, porque también ustedes tienen un doble rol, consejo, pero también se ve en la campaña. Sí, obvio, pero, a ver, yo te vuelvo a repetir que todo lo que está haciendo hoy el intendente se va a ver reflejado más allá de el nombre, ¿no?, del candidato que vaya a encabezar la lista intermedia. Me parece que hay algo que sí el intendente se va a poner al hombro de la campaña, no tengo ninguna duda de eso, pero creo que Cambiemos, la oposición en sí en Malvinas, la verdad que no puede ir en contra del cambio del vecino, y el vecino decidió cambiar la vieja política que eran los varones del conurbano, que yo creo que se fueron para no volver nunca más. La última, pensando un poco en este año, en lo personal, ¿se le dedica más tiempo al Consejo Deliberante porque hay que ocupar obviamente ese rol institucional, o el contexto nacional, provincial e incluso en Malvinas se exige remangarse y meterse en la campaña? Sí, yo creo que, a ver, los que estamos ya acostumbrados a lo que es la política nacional, provincial, creo que todo va de la mano, ¿no? Cuando uno no era gobierno en Malvinas, uno trabajaba para el vecino desde otro lugar, ¿no? Hoy quizás trabajamos para el vecino desde el lugar nuestro, pero también afianzando los lazos que tenemos nacionales. Me parece a mí que
Quizás nosotros hoy estamos en contramano de un montón de cosas, pero creo que a nosotros hoy nos falta que algunos dirigentes nacionales vean en Malvinas, ¿no?, cómo el peronismo, los sectores populares pudieron ensamblar y ganar una elección para poder cambiar la realidad de Malvinas, cosa que no se pudo hacer en la provincia y en la nación. Espero que hayamos aprendido de los errores, ¿no? Esperemos que realmente se pueda desarrollar con mayor tranquilidad posible, digo, porque Malvinas es uno de los distritos que realmente va a estar caldeado, sobre todo por los fantasmas que sabemos que van a aparecer, sí. Y realmente esperemos que no se retroceda institucionalmente. Digo, después que gane el mejor, digo, que sea un acto tranquilo, pero uno puede vislumbrar en esta falsa presentación de la mesa de Cambiemos, en estas cositas, que quizás fantasmas del pasado están presentes todavía. Sí, de un análisis, digo, exterior. No, coincido que los fantasmas están. De hecho, a ver, un vecino te dice, ¿es cierto que vuelve Cariglino? Y como ser cierto no es cierto, o sea, tendrá ganas de volver, pero me parece a mí que de ahí a que vuelva hay un largo trecho, ¿no? Me parece que Malvinas ha tomado una decisión, tenemos una dirigencia nueva, joven, que en realidad va más allá de lo que es una elección. Me parece que el cambio generacional es importante y bueno, vamos a apostar al gobierno nacional, provincial para el 2019. Yo no tengo ninguna duda que si hay alguien que pueda cambiar la realidad de los trabajadores, de los que menos tienen en nuestro país, es el peronismo. Eso está claro a través del tiempo, ¿no? Y hoy muchos trabajadores se dieron cuenta de que es eso. No hay otra cosa, ¿no? Todo lo demás pueden venderle un globito, pueden decirle lo que no van a hacer y bueno, terminamos como terminamos, ¿no? Marcelo, agradecerte por haber venido a conversar. Siempre es un placer y obviamente con el valor agregado de este rato de Malvinas, que realmente después seguramente algo haremos nosotros para dar a conocer también masivamente esto, que me parece que tiene unos conceptos por demás profundos e interesantes, sobre todo para los que no tenemos la posibilidad de formar parte de esa historia viva en primera instancia y después obviamente en primera persona, así que agradecerte por partida doble esta vez. Bueno, te agradezco por la invitación y la verdad que espero que Malvinas no retroceda.